La narrativa de las 10 plagas de Egipto, detallada en los capítulos 7 al 12 del libro del Éxodo, es una epopeya que revela una serie de desastres naturales desencadenados por el Dios de Israel. Estos eventos catastróficos fueron destinados a persuadir al faraón egipcio de liberar a los esclavos hebreos, marcando así uno de los momentos más trascendentales en la historia bíblica. A lo largo de esta crónica, se despliegan plagas como las aguas convertidas en sangre, las ranas que inundan la tierra, los piojos, las moscas, la peste en el ganado, las úlceras, la lluvia de granizo, las langostas, la oscuridad total y, finalmente, la muerte de los primogénitos. Cada plaga es presentada como una manifestación del poder divino y como una demostración de la superioridad del Dios de Israel sobre las deidades adoradas en el contexto egipcio. Este relato tiene un propósito narrativo claro: establecer la autoridad y la supremacía del Dios de Israel. Las plagas sirven como herramientas sobrenaturales para convencer al faraón de que permita la liberación de los hebreos, marcando así el camino hacia la emancipación de un pueblo oprimido. La historia también subraya la idea de que, en la cosmología bíblica, el Dios único y omnipotente está por encima de cualquier otra entidad divina. Moisés y las plagas. En lo alto del majestuoso monte Sinaí, Dios confió a Moisés la sagrada misión de confrontar al poderoso faraón de Egipto. Con un mandato divino resonando en su corazón, Moisés descendió hacia las tierras del Nilo con la firme demanda de liberación: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Éxodo 7 y 16. El Todopoderoso, en su infinita sabiduría, dotó a Moisés con habilidades mágicas y le reveló que su hermano Aarón sería la voz que llevaría su mensaje. Unidos en propósito, Moisés y Aarón desataron una serie de maravillas, con la voz de Dios resonando como el narrador supremo de cada plaga que caía sobre la tierra de los faraones. Juntos, tejieron un tapiz de prodigios que buscaba conmover el corazón del gobernante egipcio. Sin embargo, en el momento crucial en que la liberación parecía inminente, Dios reveló a Moisés un giro en el destino. Con palabras serias, anunció: pero yo endureceré su corazón, del faraón, de modo que no dejará ir a su pueblo. Éxodo 4 y 21. Este enigmático endurecimiento del corazón del faraón, un recurso literario astuto, se reveló como el catalizador detrás de las continuas negativas del gobernante a liberar al pueblo hebreo. Así, la trama divina se desplegó con una complejidad que desafiaba las expectativas, tejiendo un relato en el que la voluntad humana y la intervención divina se entrelazaban en una danza misteriosa. El corazón del faraón, moldeado por la dualidad de su propia obstinación y el diseño divino, se convirtió en el escenario donde se desarrollaban las épicas batallas entre la libertad y la resistencia. Primera plaga. El agua se convierte en sangre. Éxodo 7, 17, 18. Con la vara que tengo en la mano voy a golpear el agua del río, y ésta se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán, y el río apestará, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. En este pasaje, se revela un momento trascendental donde se despliega el poder divino a través de la intervención de Moisés. Sosteniendo la vara en su mano, Moisés anuncia un acto milagroso: golpeará las aguas del río, transformándolas en sangre. Esta manifestación de poder no solo afectará el agua en sí, sino que también tendrá repercusiones devastadoras en la vida acuática, causando la muerte de los peces. La narrativa adquiere una dimensión simbólica y tangible a la vez, ya que el río, esencial para la vida y la prosperidad en la sociedad egipcia, se convierte en un vehículo de castigo divino. La transformación del agua en sangre no solo impacta el suministro vital, sino que también infunde repulsión en los habitantes, desafiando su confianza en lo que antes era esencial y seguro. Este acto milagroso, destinado a llamar la atención del faraón y del pueblo egipcio,
se erige como un testimonio del poder inquebrantable de Dios y su capacidad para intervenir en la naturaleza misma. Así, la vara de Moisés se convierte en un símbolo de autoridad divina, recordándonos que la justicia y la soberanía de Dios pueden manifestarse de maneras impactantes para ilustrar la necesidad de rendición y cambio en el corazón de aquellos que resisten su voluntad. Segunda plaga. Las ranas. Éxodo 8, 3. El río criará ranas, y éstas entrarán en tu casa, y en la cámara donde duermes, y se treparán a tu cama, y se meterán a las casas de tus siervos, y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. En esta asombrosa narrativa, el pronóstico del río criando ranas se convierte en una invasión inesperada que trasciende los límites de lo ordinario. La imagen pintada es vívida y desafiante. Las ranas, inicialmente emergiendo de las aguas, irrumpen en la esfera doméstica, alcanzando incluso los rincones más íntimos de la vida cotidiana. Este relato, que se desenvuelve en las palabras dirigidas al faraón, evoca una sensación de inminente intrusión, llevando el caos de las aguas al santuario del sueño y al espacio más privado de descanso. Las ranas, símbolos de proliferación incontrolada, se convierten en testigos intrusivos en cada aspecto de la existencia, desde el hogar personal hasta las estructuras comunitarias, como los hornos y las artesas. Este relato trasciende lo literal, sugiriendo una invasión que no solo afecta la comodidad física, sino que también se adentra en la esfera simbólica de la cotidianidad. La multiplicación de las ranas no solo desafía la lógica natural, sino que también sirve como un recordatorio contundente de la fuerza divina que puede alterar radicalmente la realidad conocida. Así, este pasaje no solo relata un evento extraordinario, sino que invita a la reflexión sobre la imprevisibilidad de las intervenciones divinas y la capacidad de Dios para trascender los límites ordinarios. La narrativa de las ranas se convierte en una ventana a la comprensión de la soberanía divina, recordándonos que incluso en las plagas más inesperadas, la mano de Dios se manifiesta, desafiando nuestras expectativas y recordándonos la importancia de la humildad y la reverencia ante el poder divino. Tercera plaga. Plaga de los piojos. Éxodo 8 y 16. Dile a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra, para que éste se convierta en piojos por todo Egipto. En este intrigante pasaje bíblico, se narra un momento crucial en la confrontación entre Moisés y el faraón de Egipto. La instrucción divina de decir a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra para que se convierta en piojos es un poderoso acto de manifestación del poder divino. Este episodio revela la autoridad de Dios sobre la naturaleza y su capacidad para realizar prodigios que desafían la comprensión humana. La orden específica de convertir el polvo en piojos resalta la precisión de la intervención divina, mostrando que cada elemento de la creación está sujeto al dominio de Dios. Este acto milagroso no solo sirve como una demostración de la divinidad de la misión de Moisés, sino también como un recordatorio del poder soberano de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre las pequeñas partículas de polvo. En el contexto de la narrativa bíblica, este pasaje desencadena una serie de eventos que llevan a una mayor confrontación entre Moisés y el faraón, destacando la obstinación del líder egipcio y la inquebrantable voluntad divina de liberar al pueblo de Israel. Este relato, impregnado de simbolismo y significado espiritual, invita a la reflexión sobre la naturaleza del poder divino y la respuesta humana ante las manifestaciones milagrosas de Dios. Plaga número 4. Las moscas. Éxodo 8, 21-22. Si no lo dejas ir, yo enviaré contra ti y contra tus siervos, y contra tu pueblo y tus casas, toda clase de moscas. Todas las casas de Egipto se llenarán de moscas, lo mismo que la tierra donde haya egipcios. Ese día, pondré aparte a la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que no haya en ella una sola mosca. Así sabrás que yo, el Señor,
estoy en medio de la tierra. Este pasaje, extraído del relato bíblico del enfrentamiento entre Moisés y el faraón en el libro del Éxodo, revela un momento clave en la confrontación divina por la liberación del pueblo de Israel. La advertencia de Moisés al faraón, en nombre del Señor, se presenta con una fuerza simbólica y un impacto inminente. El anuncio de la plaga de moscas, que afectará no solo al pueblo egipcio sino también a sus hogares, subraya la gravedad de la negativa del faraón a liberar al pueblo de Dios. La mención específica de la tierra de Gosén, donde reside el pueblo de Dios, como un lugar exento de esta plaga, agrega un elemento distintivo a la narrativa. Esta separación resalta la protección divina sobre los suyos y, al mismo tiempo, establece un claro contraste entre el juicio divino y la bendición sobre aquellos que obedecen la voluntad del Señor. En última instancia, esta narrativa ilustra no solo la confrontación entre Moisés y el faraón, sino también la manifestación del poder divino y la intervención específica de Dios en defensa de su pueblo. La promesa de la plaga de moscas no solo es un medio de presión, sino una revelación del control soberano del Señor sobre toda la tierra, recordando al faraón y a todos los presentes que el Señor está en medio de la tierra, actuando con autoridad y propósito divino. Plaga número 5. La plaga del ganado. Éxodo 9, 2, 3. Porque si no lo dejas ir, y sigues deteniéndolo, la mano del Señor va a caer sobre los ganados que tienes en el campo, y sobre los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas. Será una plaga muy grave. Este pasaje bíblico, extraído del relato de la liberación del pueblo de Israel en el Éxodo, pone de manifiesto la advertencia divina dirigida al faraón. En este contexto, se destaca la importancia de liberar al pueblo o enfrentar consecuencias divinas sobre los recursos fundamentales de la sociedad de la época. La descripción detallada de las diversas categorías de ganado enfatiza la amplitud de la plaga inminente, revelando la magnitud de la intervención divina. El lenguaje empleado sugiere una consecuencia directa entre la retención del pueblo y la pérdida de los recursos vitales para la economía y la subsistencia. Este texto no solo sirve como una advertencia específica al faraón, sino que también invita a la reflexión sobre las consecuencias de resistir la voluntad divina. La naturaleza escalonada de la plaga subraya la gravedad de la situación, ofreciendo al faraón la oportunidad de reconsiderar su postura y liberar al pueblo antes de que se desate una calamidad aún mayor. En esencia, esta descripción resalta la conexión entre las acciones humanas y las respuestas divinas, subrayando la importancia de alinearse con los principios de justicia y liberación para evitar consecuencias perjudiciales. Plaga número 6. La plaga de las úlceras. Éxodo 9, 8, 9. Tomen de un horno puñados de ceniza, y que la arroje Moisés al cielo en presencia del faraón. La ceniza se hará polvo y caerá sobre toda la tierra de Egipto, y en todo Egipto producirá sarpullido con úlceras en la gente y en los animales. Este intrigante pasaje bíblico, que se encuentra en el libro del Éxodo, nos sumerge en un episodio asombroso de la confrontación entre Moisés y el faraón de Egipto. La instrucción de tomar puñados de ceniza y arrojarla al cielo revela la manifestación divina a través de un acto milagroso. Moisés, como instrumento de la voluntad divina, desata una serie de consecuencias extraordinarias sobre la tierra de Egipto. El simbolismo de la ceniza, al transformarse en polvo que se dispersa por el cielo, establece un vínculo entre la tierra y lo divino. Este acto, realizado en presencia del faraón, lleva consigo una carga espiritual y trascendental. La ceniza, al convertirse en una especie de polvo divino, se convierte en un agente de juicio y purificación. La pronunciación de que esta ceniza se transformará en sarpullido y úlceras, tanto en la población como en los animales, añade un elemento de consecuencias palpables y visibles.
Es un recordatorio impactante de la autoridad de Dios sobre la salud y la enfermedad, utilizando elementos cotidianos para manifestar su poder. En resumen, este texto nos lleva a reflexionar sobre la interacción entre lo divino y lo terrenal, así como sobre la naturaleza de los signos y maravillas utilizados por Dios para llevar a cabo su propósito. Además, ofrece una visión fascinante de cómo las manifestaciones sobrenaturales se entrelazan con la realidad tangible, dejando una impresión duradera en la narrativa bíblica. Plaga número 7. Tormenta de granizo y fuego. Éxodo 9, 18, 19. Pues mañana a estas horas haré que caiga sobre Egipto un granizo muy pesado, como nunca antes lo hubo desde que Egipto se fundó hasta ahora. Así que manda recoger tu ganado, y todo lo que tienes en el campo, porque el granizo caerá sobre todo hombre o animal que se halle en el campo y que no se guarezca en casa, y morirá. En este pasaje, se revela un momento crucial en la historia bíblica relacionada con la intervención divina en la vida del faraón y el antiguo Egipto. Aquí, un mensaje profético advierte sobre la inminencia de una plaga devastadora, un granizo excepcionalmente pesado, sin precedentes en la historia de Egipto. Esta pronunciación divina destaca la magnitud del evento que está por suceder y establece un tono de urgencia. La narrativa revela una combinación de advertencia y oportunidad para el faraón y su pueblo. La orden de resguardar el ganado y todo lo que se encuentra en el campo se presenta como un llamado a la precaución y la preparación ante el cataclismo inminente. La dimensión de la plaga, descrita como nunca antes vista, subraya la naturaleza extraordinaria de la intervención divina. Este texto, más allá de ser un relato histórico, lleva consigo la reflexión sobre la relación entre la humanidad y lo divino. La advertencia divina no solo anuncia una calamidad física, sino que también invita a la reflexión sobre la importancia de estar en sintonía con la voluntad divina y la necesidad de tomar medidas para resguardarse ante los designios del Creador. En esencia, este pasaje revela la intersección entre el poder divino y la respuesta humana, destacando la importancia de la obediencia y la reverencia frente a los eventos extraordinarios que desafían la comprensión y el control humano. Plaga número 8. Las langostas. Éxodo 10, 4, 5. Si insistes en no dejarlo ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu territorio, y éstas cubrirán la superficie de la tierra, de tal modo que no podrá verse el suelo. Se comerán todo lo que el granizo no haya dañado, lo mismo que todos los árboles frutales del campo. En este pasaje bíblico, la firmeza de la advertencia se manifiesta con un tono profético y severo. El contexto revela la confrontación entre Moisés y el faraón, donde se le insta a liberar al pueblo de Israel. La amenaza de la llegada de langostas, en caso de persistir en su negativa, pinta un cuadro impactante y desolador. La descripción detallada de la plaga, cubriendo la tierra y devorando todo a su paso, crea una imagen vívida de la devastación inminente. La mención de las langostas, como instrumento de juicio divino, no solo presenta una amenaza tangible, sino que también simboliza la inevitabilidad de las consecuencias cuando la soberanía de Dios es desafiada. Este pasaje revela la naturaleza progresiva de las plagas que asolarán a Egipto debido a la obstinación del faraón. La promesa de que las langostas devorarán lo que el granizo no dañó, junto con los árboles frutales, intensifica la magnitud de la calamidad que se avecina. En resumen, este texto no solo sirve como un relato histórico, sino que también lleva consigo una poderosa lección sobre la importancia de obedecer a la voluntad divina y las inevitables consecuencias de resistirse a ella. La imagen de las langostas, implacables y voraces, subraya la idea de que desafiar la autoridad de Dios conlleva repercusiones que van más allá de lo que la mente humana puede comprender. Plaga número 9. Los 3 días de oscuridad. Éxodo 10, 21, 23.
El Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que todo Egipto se cubra de tinieblas tan densas que hasta se puedan tocar. Y Moisés extendió su mano hacia el cielo, y durante 3 días todo Egipto se cubrió de densas tinieblas. En esos 3 días, nadie pudo ver a su vecino, ni nadie se movió de su sitio. En cambio, todos los hijos de Israel tenían luz en sus casas. Este intrigante pasaje bíblico narra un momento sobrenatural en la historia de Moisés y el faraón. En respuesta a la palabra divina, Moisés extiende su mano hacia el cielo, desencadenando un fenómeno extraordinario, una oscuridad tan densa que impide toda visión y hasta la capacidad de moverse en todo Egipto. Este periodo de tinieblas se extiende por 3 días, sumiendo a la nación en una obscuridad palpable y desconcertante. La descripción detallada de esta oscuridad sobrenatural lleva consigo un simbolismo profundo. No solo es un evento físico, sino que también refleja una dimensión espiritual y simbólica. La incapacidad de ver a los vecinos y la inmovilidad de la población sugieren una desconexión y parálisis en la sociedad egipcia, contrastando fuertemente con la experiencia de los hijos de Israel, quienes, en marcado contraste, disfrutan de la luz en sus hogares. Este episodio, enmarcado en la lucha entre la voluntad de Dios y la resistencia del faraón, subraya la intervención divina en la historia humana. La luz en las casas de los hijos de Israel simboliza la protección y la guía divina incluso en medio de las circunstancias más oscuras. Así, este relato no solo ilustra el poder de Dios para manifestar señales y maravillas, sino que también resalta la luz espiritual que guía a aquellos que siguen la voluntad divina, incluso en los momentos más desafiantes. Plaga número 10. La muerte de los primogénitos. Éxodo 11, 4, 5. A la medianoche pasaré a través de todo Egipto, y todos los primogénitos egipcios morirán, desde el primogénito del faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que trabaja en el molino, y también todas las primeras crías de los animales. En una narrativa fascinante que se despliega en la antigua tierra de Egipto, se anuncia un evento de proporciones épicas. En el oscuro velo de la medianoche, una travesía divina se avecina, desencadenando una serie de acontecimientos asombrosos. La voz de la divinidad resuena en la oscuridad, prometiendo un acto trascendental que cambiará el curso de la historia. En este misterioso pronunciamiento, se revela que la muerte se cernirá sobre todos los primogénitos egipcios. Desde el primogénito del faraón, que se sienta con majestuosidad en su trono, hasta el primogénito de la humilde sierva que trabaja en el molino, nadie quedará exento de esta poderosa intervención divina. Incluso las criaturas más inocentes, las primeras crías de los animales, serán testigos de este fenómeno celestial. Este relato no solo nos sumerge en la esfera de lo sobrenatural, sino que también pinta un cuadro impactante de la imparcialidad divina que trasciende las jerarquías humanas. En esta dramática escena, la promesa divina se convierte en un llamado a la reflexión profunda sobre la soberanía de lo trascendental y el equilibrio entre la justicia divina y la compasión. Así, a la medianoche, Egipto se encuentra al borde de un giro cósmico, donde la palabra divina se manifiesta en la vida de todos aquellos que, con asombro, aguardan el desenlace de un evento que dejará una huella imborrable en la historia de la antigüedad. En el clímax de las plagas en Egipto, Moisés recibe una instrucción divina trascendental. Para evitar la devastadora plaga final, todo el pueblo debía esparcir la sangre de un cordero sacrificado en los dinteles de sus puertas. Este acto no solo tenía una implicación simbólica, sino que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Imaginemos el escenario, una nación en vilo, con la sombra de la última plaga acechando. La orden de esparcir la sangre del cordero añade un elemento dramático y misterioso a la narrativa. La vida del cordero sacrificado, representada por su sangre, se convierte en un escudo protector ante la furia de la plaga.
Cada hogar, al seguir esta instrucción, se transforma en un santuario, asegurando la preservación de sus habitantes. Este momento resalta la conexión entre la obediencia a la palabra divina y la manifestación de la gracia y protección divinas. La imagen de la sangre en los dinteles evoca un simbolismo profundo, la aceptación de la redención y la alineación con la voluntad de Dios como defensa ante las amenazas más temibles. Esta narrativa no solo relata un evento histórico, sino que invita a la reflexión sobre la importancia de seguir las indicaciones divinas en la vida diaria. La sangre en los dinteles se convierte en un recordatorio eterno de la conexión entre la obediencia a la palabra de Dios y la provisión de salvación. Así, esta historia trasciende el tiempo, ofreciendo lecciones atemporales sobre la importancia de confiar en la guía divina en medio de las pruebas. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Éxodo 12, 13. Gracias por llegar al final del vídeo.